Buenos días, mi nombre es Alfonso Salvador Martínez, actualmente estudiando en la Universidad CNSI Virtual con una matrícula de BNL 067661. Esta es mi materia de mi proyecto integrador de Derecho Civil, Bienes y Sucesiones con la profesora Lilian Gallegos González. En mi primera pregunta me es cuestionado el saber el derecho del registro público de la propiedad. El registro público de la propiedad es más que nada una institución que da seguridad jurídica a los derechos reales de al poseer un bien mueble o inmueble a través de la publicidad, ya que ésta adquieren se requieren al ser registrados para que tengan una validez legal ante la sociedad. Eh, Me pregunta cuáles son los principios que rigen la inscripción. Eh, Existen varios principios que viene siendo el principio de consentimiento, que más que nada nos dice que el titular para realizar cualquier modificación o un bien en el registro público de propiedad, este, debe existir el consentimiento del titular. Si no hay consentimiento del titular, no se puede realizar ningún cambio. El principio de publicidad se refiere también a todas las personas que tienen accesos al registro público de propiedad siempre y cuando se encuentren inscritos. Más que nada que las personas pueden acudir al- al- a estas instancias para checar su documentación o si ya existe algún problema en ellos. Ellos pueden en cualquier momento pueden acudir a verificarlo. El principio de rogación, es el registrado no puede hacer registros ya que tiene que tener la solicitud de la persona interesada para seguir en el registro. Más que nada el secretario no puede hacer registros si no tiene la solicitud de quien quiere hacer el, el, el registro pertinente de algún un bien inmueble o bien mueble. Principio de inscripción, pues es el registro de ser materializado formalmente, realizando una inscripción material y formal. Eh, Tenemos el principio de tracto sucesivo. Bueno, más que nada se refiere cuando que debe de existir una cadena de registro. Por ejemplo, cuando yo voy y vendo alguna propiedad, yo debo de contar con mi registro de esa propiedad, pero cuando la vendo, el comprador yo debo de darla como quien dice de baja, este, y cerciorarme de que ya no esté a mi nombre para que el nuevo dueño pueda hacer ese registro y quede actualmente registrado esa propiedad a nombre de quien la compra. El principio de fe pública registral, es una prueba eh, plena en el registro teniendo la fecha y modificaciones realizadas. Principio de tercero registral, eh, es más que nada es donde tiene que cerciorar de que anterior dueño tiene su nulidad de propiedad. En principio de especialidad, bueno, deben de registrarse también las fechas en que se adquirió el mueble y cuánto fue el costo o en cuánto fue el costo del predio o del bien mueble o bien inmueble.
principio de legalidad, pues es el registro que debe de concordar con más que nada con el acto jurídico. Me dice que explique con mis propias palabras el derecho económico. eh, bueno, con el derecho económico es una de las ramas del derecho civil que estudia la transmisión de un patrimonio, así como sus procedimientos para que una persona pueda y tome titularidad de un bien, tanto así como derechos y obligaciones. ¿Cuáles son las dos clases de sucesiones que existen y en qué consiste cada una? Bueno, las dos clases que existen son la hereditaria o legítima y la testamentaria. Bueno, la hereditaria o legítima es cuando el titular fallece y por lazos consanguíneos le corresponde este la todo el- los derechos que posee el fallecido pasan a ser en poder al familiar correspondiente. Bueno, más que nada es cuando el titular fallece, se realiza un traspaso de todos los bienes al familiar próximo. Y en el testamentaria, más que nada se refiere cuando el titular, este, por medio de un testamento, este, se- cede sus bienes a una persona, ya sea familiar o al que él disponga en el testamento. Y bueno, nos refiere que el testamento, pues, es el fallecido lo hace antes de fallecer y él dispone de todas sus cláusulas para poder eh, ceder los bienes a ya sea un familiar, amigo, persona al que él disponga. Se denuncia los elementos que forman el derecho de sucesión. Bueno, el derecho de sucesión, el de cujus viene siendo la persona fallecida o la persona que realiza el testamento, en este caso el que va a ceder los bienes. Acervo hereditario, bueno, es todo el conjunto de bienes que se va a poner en en el testamento, ahora sí que todos los bienes, todo lo que le corresponde al fallecido y que se puede heredar. Eh, Sucesores vienen siendo las personas que reciben la herencia. Son válidos los testamentos realizados fuera de México, de acuerdo de acuerdo a lo que vimos en la materia. Desconocía que sí se podía, pero en la materia nos dice que he aprendido más bien que sí son válidos los testamentos fuera del país. Eh, Me pregunta por qué. Bueno, vienen en el artículo 1593 del Código Civil Federal, nos dice que sí son válidos los testamentos realizados fuera del país siempre y cuando se respeten las leyes y las normas del lugar de donde se está realizando el dicho testamento. Bueno, también nos refiere que el artículo 1594, igual del Código Civil Federal, que los secretarios fungen tienen la manera de fungir como notarios o receptores de testamentos de personas mexicanas. Bueno, me preguntan en qué consiste la sucesión testamentaria. Pues tiene lugar cuando el causante termina mediante una manifestación de voluntad unilateral y se caracteriza por una sucesión mortis causa,
unilateral, como dijimos, personalizada, solemne y irrevocable. Entonces, cuando existe un testamento, o sea que ahora sí que el testador, pues, tiene que hacer su testamento conforme a lo que él quiere ceder, a quienes, sin presión y sin amenazas, ni quien la obligue a poner a una persona obligatoriamente. Entonces, ¿en qué consiste la sucesión hereditaria? Bueno, se llama sucesión hereditaria al proceso por el cual los herederos adquieren por mortis causa el patrimonio existente del fallecido. En el caso, todo lo que se va a heredar viene siendo una institución en la titularidad jurídica de los bienes de una persona fallecida.